y damos inicio. Entonces, el taller que se les proponía traía unos puntos. Bien, entonces, punto número 1. Nos daban una información de una economía donde nos daban la función de consumo, donde nos daban la inversión, donde nos daban el gasto y los impuestos. Entonces, nos pedían calcular, primero, equilibrio, el PIB. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, yo voy colocando acá punto número 1. De acuerdo pues a la información de la economía que nos estaban presentando, nos estaban dando una función de consumo, que nos daban un consumo autónomo de 100, una propensión de 0.6 por el ingreso disponible, nos estaban dando una inversión de 50, un gasto público de 250 y unos impuestos indirectos de 100. ¿Listo? Esa es la información. Y lo primero que nos pedían calcular era el PIB. Entonces, ¿cómo iniciamos? Recordemos que nosotros partimos de nuestra función de PIB, es decir, que el PIB o los ingresos del país son igual al consumo más la inversión más el gasto. Y lo que vamos a hacer pues es reemplazar la información. Entonces tendríamos nuestros ingresos o PIB, el consumo, pues ya nos están diciendo que es 100 de consumo autónomo más 0.6 de la propensión por el ingreso disponible. Yo lo voy a hacer paso a paso por si de pronto alguien tiene alguna duda, ¿listo? Más la inversión, más el gasto del gobierno. Ahora, ¿dónde fue que nosotros dejamos claro que vamos a incluir los impuestos? Nosotros vimos que el ingreso disponible es lo que vamos a reemplazar. Entonces tendríamos nuestro consumo autónomo de 100 más la propensión de 0,6, pero nosotros hemos dejado claro que el ingreso disponible, cuando estamos hablando con impuestos, es el ingreso menos los impuestos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a nosotros a reemplazar es, pues, el ingreso menos los impuestos, que en este caso los impuestos son 100. Más, pues, la inversión, más el gasto del gobierno. Como ya tenemos todo reemplazado, lo único que nos hace falta es despejar y. Entonces lo que vamos a hacer es propiedad distributiva con el 0.6, multiplica tanto a y y multiplica al menos 100. De tal forma que tendríamos pues los 100 más 0.6 de y menos 60 más 50 más los 250. Y ahora pues dejamos a un solo lado de la ecuación todas las y al otro lado de la ecuación los términos independientes. Entonces tendríamos y menos 0.6 de y al otro lado de la ecuación tendríamos un total de 340. Factor común o hacemos la resta respectiva, tendríamos 1 menos 0.6 igual al 340. Entonces, lo que está multiplicando a y pasaría a dividir y diríamos que y termina siendo 340 dividido entre 0.4 o 0.40. Y eso nos daría un PIB total o unos ingresos de 850. ¿Listo? Entonces, eso era lo que nos estaban pidiendo ahí, en ese primer escenario. Todas las respuestas las voy a ir dejando sombreadas, cosa que ustedes sepan que esa sería nuestra respuesta final. ¿Listo? Y recordemos que esto estaríamos haciendo referencia al PIB total, o que también lo entienden como los ingresos totales.
O también se puede entender como la producción total, ¿no? Bien. Siguiente paso. Entonces, nos pedían en nuestro taller calcular como punto número 2 los ingresos disponibles. Entonces, si me piden calcular ingresos disponibles, nosotros ya lo habíamos dejado claro hace un momento. El ingreso disponible no es otra cosa que los ingresos menos los impuestos. Entonces, mi ingreso disponible va a ser, mis ingresos fueron los 850 menos los impuestos que eran 100. Por lo tanto, el ingreso disponible sería de los 750. Punto siguiente. Nos estaban preguntando ahorro, el consumo total. Entonces, para eso tenemos la función de consumo, que decimos que es 100 más 0.6 del ingreso disponible. Y nuestro ingreso disponible nosotros lo acabamos de calcular, es 750. Significa que el consumo total vendrían siendo los 100 más los 0.6 multiplicado por los Profe, qué 700. pena. Sí, No se ve la pantalla, profe, tu pantalla. ya la vuelvo a compartir. Permíteme. Gracias, profe. Ujú. ¿Ya la ves compartida? Sí, profe, ya. Gracias, Listo. profe. Muy bien. Entonces, íbamos en nuestro consumo total, reemplazando el ingreso disponible que habíamos calculado hace un momento. Entonces, lo que nos queda es multiplicar el 750 por el 0.6 y a eso sumarle 100. Eso nos estaría dando un total de 550. Y ese sería nuestro consumo total. Luego nos estaban pidiendo ahorro privado. Entonces, recordemos que el ahorro privado es el que equivale a los ingresos menos el consumo. Entonces, nuestro ahorro privado vendría siendo mis ingresos, pues son los 850, menos mi consumo, que serían los 550. Es decir, que ese ahorro privado nos estaría dando de 300. Siguiente, nos estaban pidiendo el ahorro público. Y sabemos que ese ahorro público es, los ingresos para el gobierno son los impuestos. Y el consumo para el gobierno, pues es el gasto. Entonces nosotros estaríamos diciendo que el ahorro del gobierno, los impuestos son 100, el gasto son 250, por lo tanto el ahorro nos está dando negativo, nos estaría dando un menos 150 y recordemos lo que habíamos analizado en clase. Un ahorro negativo nosotros lo entendemos como un déficit presupuestal. ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo en cuánto tiene el déficit el país, en 150.
El hecho de que sea negativo ya me está diciendo que es un déficit. Bien. Siguiente nos pedían el ahorro nacional. Y en este ahorro nacional, entonces recordemos que lo que tenemos es el ahorro, será el PIB o los ingresos del país, menos lo que gaste el gobierno, menos lo que se consuma en los hogares. Entonces tendríamos aquí, nuestros ingresos o nuestro PIB eran nuestros 850, menos el gasto que son 250, menos el consumo que eran los 550. Es decir, que el ahorro nacional pues, nos daría 50. Y finalmente, en ese primer punto, lo último que nos pedían era el multiplicador del gasto. Bien. Entonces, ya nosotros habíamos explicado en la clase anterior cuál era el multiplicador del gasto con impuestos indirectos. Entonces, ahí lo que debían recordar es que nuestro multiplicador del gasto es 1 sobre 1 menos C, menos la propensión, ¿no? Entonces, es decir, que yo ya tengo la información. 1 sobre 1 menos el 0.6, pues eso nos daría 1 entre 0.4, es decir, 2.5. Entonces, ¿cuánto es el multiplicador del gasto? 2.5. Ese era el Una primer. pregunta, ¿No? profe, ¿por qué en ahorro nacional pusiste ese 550 si lo teníamos como 100? No, no, no. El consumo es de 550, mira, el consumo total. Una cosa es el consumo autónomo, que son 100. ¿Sí? Recuerda que este 100 que tenemos acá es lo que nosotros llamamos el consumo autónomo. El consumo total, pues es el consumo autónomo más la propensión por el ingreso disponible. ¿Sí? Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ese era nuestro primer punto. Preguntas, si de pronto alguien tiene alguna inquietud, o por lo pronto vamos bien, para poder continuar con el segundo punto. Bueno, entonces seguimos. Punto número 2. Entonces veamos qué nos solicitaba el punto número 2. Nos decía, suponga que el gobierno decide aumentar el PIB de equilibrio en 100. Entonces, bueno, vamos a partir del hecho de que nosotros teníamos un PIB de 850. ¿Sí? Ahora, el supuesto es que el gobierno decide que vamos a incrementar nuestro PIB, ¿sí? Y ese PIB va a ser ahora de 950. ¿Listo? Entonces, este es el primer escenario. Ya nuestro PIB no es de 850, incrementó 100, entonces vamos a trabajar un PIB con 950. Numeral A. Entonces nos está diciendo, ¿qué cambio es necesario introducir en el gasto público? Entonces, la pregunta es la siguiente. El país ahora produce, ¿sí? O sus ingresos son 950. Si se necesitan 950 para el PIB, ¿de cuánto debería ser el gasto público o qué estaría sucediendo con el gasto público? ¿Sí? Entonces, ya nosotros tenemos nuestra ecuación, es lo que nosotros tenemos igual. Nuestro PIB va a ser igual a nuestro consumo, más la inversión, más el gasto. Ojo aquí, ¿cuánto es el PIB? 950. ¿Qué pasa con el consumo? Misma información, mi consumo autónomo más la propensión
por el ingreso disponible. ¿Qué habíamos dicho del ingreso disponible? Que eran los ingresos menos los impuestos. ¿Qué debo recordar? Que mis ingresos son de 950 menos mis impuestos, que siguen siendo de 100. Más la inversión, más el gasto. Pero entonces, ojo, me están diciendo es, ¿qué pasa con el gasto? Entonces, la incógnita es el gasto. ¿Sí? Ya me están dando el PIB, me dicen que es de 950, tengo toda la información igual, pero quiero saber qué está pasando con el gasto público, ¿sí? Entonces, ahora lo que me interesa despejar sería el gasto. Entonces, mismo procedimiento, tendríamos los 950 igual a 100 más 0.6, tendríamos multiplicado por 850 más 50 más el gasto que queremos despejar. Entonces, podemos de una vez multiplicar ese 0.6 por el 850, eso nos daría 510. Por favor, me van corroborando, no sea que de pronto yo me pueda confundir acá en los cálculos. 510 más 50 más el gasto. Entonces, todo ese término lo puedo pasar a restar. Eso me daría 660. Entonces, tendríamos los 950 menos 660 igual al gasto público. Entonces, en ese orden de ideas, me quedaría 270. Entonces, esto era el numeral A. Me estaban diciendo, si el gobierno decide que nuestro PIB aumenta en 100, ¿qué tendrá que pasar con el gasto? Tendrá que aumentar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí en este taller yo solo les pedía el cálculo numérico, ¿sí? Pero vamos a ir viendo cómo poder plantear los análisis. Bueno, ya hicimos el cálculo. O sea, si queremos crecer en 100 en el PIB, el gasto tiene que ser 270. Por lo tanto, entonces, para los análisis, nosotros nos vamos a acostumbrar que los análisis los hacemos de forma porcentual. Bueno, pues les voy a colocar por medio de variaciones. Para que lo recuerden. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros teníamos un PIB número 1 que era de 850. Y ahora tenemos un PIB número 2 que es de 950. Teníamos un gasto número 1 que era de 250 y ahora tenemos un gasto número 2 que nos dio 270. ¿Sí? Entonces recuerden que nosotros ya habíamos explicado los análisis de variación. ¿Cómo hacer una variación? Recuerden que tomamos valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial por 100. ¿Sí? Entonces, yo puedo aplicar esa fórmula de variación para el tema del PIB y puedo aplicar esa fórmula de variación para el tema del gasto. Entonces, yo puedo tomar valor final, pues será el PIB número 2, 1950, menos mi PIB número 1, que serán los 850, sobre los 850. Y lo multiplicamos pues por 100 para que nos den porcentaje. Y lo mismo con el tema del gasto. Puedo tomar el gasto final, que es el 270, menos el 250, sobre el 250, y multiplicarlo por 100. Si hacemos eso, entonces en el primer dato, nos daría 0.1176. Pues ojo, recordemos la recomendación que yo siempre les he hecho para este curso. Siempre tratamos de trabajar 3 decimales y aproximamos para que nos queden solo 2. Si trabajo aquí 4 decimales, ¿cómo me quedaría? 0.118. Y si quisiera dejar solo 2 decimales, pues me quedaría 0.12. Y como lo estoy multiplicando por 100, pues me da el 12%.
Y al otro lado, si nos da exacto, nos da 0.08, que si lo multiplicamos por 100, pues será el 8%. Entonces, fíjense qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí. En lugar de decir el gobierno desea aumentar en 100 el PIB, lo que nosotros estamos diciendo es, si el país quiere crecer un 12%, tiene que gastar un 8% en el tema del gasto público. Entonces, podemos colocar aquí el análisis. Para un crecimiento del 12%, el gasto público debe ser Profe, tú subes la clase, ¿verdad? del 8%. Discúlpame. Dime. Tú subes la clase, ¿verdad, profe, para guiarnos para el quiz? Sí, sí, señor. Dale, profe, gracias. Y si no quisiéramos hacer el análisis en temas porcentuales, pues lo que nosotros estamos diciendo, con un incremento de 100 en el PIB, el gasto público debe aumentar en 20. ¿Sí? Entonces, cuando uno está haciendo los análisis macro o cuando uno está pendiente de la situación económica del país, casi nunca ustedes van a encontrar la segunda interpretación de análisis. O sea, es válida, pero es muy poco probable que la encontremos porque no es como tan recomendable hablar en cifras absolutas. Pues, no es recomendable que nosotros escuchemos los ingresos del país van a aumentar en 100 millones de dólares. Por lo tanto, el gobierno tiene que gastar 20 millones de dólares. No lo escuchamos de esa forma, ¿sí? Es muy comprometedor hablar con cifras monetarias. En cambio, podemos decir exactamente lo mismo en temas porcentuales. Entonces, lo que uno hace es decir, el país debe crecer para su PIB un 12%, por lo tanto, el gobierno debe ser consciente que debe gastar un 8%. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo lo mismo, pero lo hacemos por medio de los análisis de variación. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Claro, el punto donde nos estaban pidiendo lo del tema del gasto. Entonces, básicamente, recopilemos. Estamos hablando que me daban un nuevo PIB y pues que la incógnita iba a ser el gasto público. Punto número B de ese ejercicio. Entonces, el punto número B nos dice, si el gasto público no puede variar, ¿qué modificación es necesaria realizar en los impuestos? Entonces me están diciendo, el PIB son los 950, pero el gobierno ya no puede gastar más, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con el tema de los impuestos si el gobierno no gasta? Entonces, ahora la incógnita son los impuestos, ¿sí? Entonces, veamos. Entonces, el punto número 2, el B, tendríamos punto número 2B. Me están diciendo que el PIB sigue siendo de 950. Me están diciendo que el gasto no cambia, es decir, que debe ser de 250. El consumo sigue igual, que es el 100 más el 0.6 del ingreso disponible, y la inversión sigue igual, que es 50. Entonces, aquí la incógnita es qué pasa entonces con los impuestos. Entonces, volvemos a toda la información dentro de nuestra ecuación. Tenemos el PIB, que son los 950, igual al consumo, que son 100, más los 0.6, pero ojo que ahí entonces el ingreso disponible sería el ingreso, o sea, es decir, los 950, menos los impuestos. Pero entonces vamos a dejar la incógnita
porque es lo que nos está interesando preguntar. Y por lo tanto, seguimos sumando la inversión, que siguen siendo los mismos 50, y sumamos el gasto del gobierno, que como dijeron que no iban a gastar más, pues siguen siendo los mismos 250. ¿Qué me interesa despejar? Los impuestos. Entonces, para poderlo despejar, lo primero que debo hacer es propiedad distributiva, ¿no? El 0.6 multiplicar al 950 y el 0.6 multiplicar al menos t. Junior nos va a hacer una pregunta, cuéntanos. Profe, qué pena, es que pues acá hablando con nuestros cursos de como que la mayoría nos quedó un poco diferente y mal, profe. Pues Entonces, nada que hacer. Mirar mucho tienen que mejorar y pues estudiar para el quiz, chicos. O sea, para eso hacemos la solución de los talleres. Ojo que ustedes deben hacer la interpretación. Cuando nosotros explicamos tema, yo trato de explicarles todas las herramientas y ustedes deben pues interpretar. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Pues si en el primero me estaban pidiendo gasto, pues tengo que saber cuánto va a ser el gasto. Si en lo segundo me estaban pidiendo impuestos, pues tengo que despejar los impuestos. ¿Cómo lo plantearon luego? Mientras lo voy así escribiendo. ¿Cómo lo plantearon? Chicos. Pues, por ejemplo, en mi caso, en el 2A, yo no despejé el gasto como usted pues, ahí nos está indicando, sino que simplemente usé como el multiplicador del gasto para sacar cuánto necesitaba de incremento del PIB y todo eso, pero más no despejé, solo multipliqué el 2,5 por 100, creo que era, y ya. Pero entonces no generaste la pregunta del gasto. O sea, lo que hiciste fue utilizar el multiplicador, pero el multiplicador no cambia. Por más de que tú hayas hecho que el PIB quedara en 100, el multiplicador seguía siendo el mismo. Iba a ser siempre el mismo 2.5. Entonces lo que necesitabas mirar era qué pasaba con el gasto del gobierno, no con el multiplicador. De pronto Sí, el profesor, multiplicador sí eso es te lo puede que para el nos punto 20. referimos a que lo... O sea, pero eso como que lo referimos cuando lo aplicamos de diferente manera porque no lo interpretamos bien, entonces Ok, pero es claro. Digamos que lo que me interesa es cuando hacemos las soluciones, pues que efectivamente quede claro y ustedes despejen cualquier otra inquietud que tengan allí. Sí, profe, muchas gracias ahí por la explicación. Ya, claro, como uno lo ve de otra forma y lo aplica de otra forma, ya está quedando como más claro la solución de los temas. Perfecto. Si hay alguna inquietud, me van comentando, chicos. Bueno, aquí, ¿qué estábamos haciendo? Haciendo propiedad distributiva con el 0.6 para despejar los impuestos. Entonces tendríamos los 950 menos 970, y eso sería igual al menos 0.6 de los impuestos. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues únicamente términos semejantes. En eso vamos allí. Los 950 menos los 970 pues nos daría un resultado negativo de menos 20. Igual pues al menos 0.6 de los impuestos. Y necesitamos despejar t, entonces el menos 0.6 que está multiplicando, ojo que ahí no están restando sino están multiplicando, pasaría a dividir con todo y su signo. Entonces nos quedaría el menos 20 entre el menos 0.6 igual a los impuestos. ¿Qué podemos hacer aquí? Los signos negativos pues se cancelarían. Y lo que tenemos pues es el 20 dividido 0.6, que eso nos daría 33.33 periódico. Entonces la pregunta, si queremos crecer un 12%, no queremos gastar, es decir, el gobierno no tiene dinero para gastar, pues lo que debe suceder es que pues tendremos que hacer una modificación en los impuestos.
¿Listo? Entonces, ¿qué modificación en los impuestos nosotros tendríamos que hacer? Pues que antes los impuestos número 1, recuerden, ¿sí? Entonces los impuestos número 1 eran de 100. Luego tenemos unos impuestos número 2 de 33.33. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que debemos, como los impuestos nos dieron positivos, ¿sí? Lo que estaríamos interpretando es que hay que aumentar los impuestos. Si el gobierno no desea gastar más, pero queremos crecer un 12%, pues desafortunadamente tenemos que aumentar los impuestos en 33.33. Entonces se requiere un aumento de impuestos en 33.33. Eso sería el punto número 2 que nos estaban pidiendo. Revísenlo mientras voy acá plasmando el punto número 3. Punto número 3 nos dice, con la misma información del punto 1, calcular el nuevo PIB teniendo en cuenta unos impuestos directos. Entonces, bueno, todo lo que hicimos en el punto número 1 fue calcular impuestos indirectos. Lo que me dice ahora es, vamos a trabajar unos impuestos directos de 0.45. Entonces nosotros vimos, podemos calcular el total de los impuestos, porque es con la misma información del punto número 1, en donde nosotros sabemos que podemos trabajar unos impuestos indirectos más unos impuestos directos que dependen de la renta. ¿Sí? Entonces, en nuestro ejercicio, el tema de los impuestos se vendría a traducir con unos impuestos indirectos, que son 100, más unos impuestos directos, que nos están diciendo que es de 0.45, y que sabemos que los impuestos directos necesariamente deben ir multiplicados por Y. Entonces ya tenemos cuáles van a ser los impuestos que ahora tenemos que trabajar. De tal manera que volvemos a hacer nuestro escenario. Entonces, primer punto es hallar el PIB. Entonces, ¿qué debo hacer con mi PIB? Pues ya sabemos que son los ingresos o el PIB más el consumo con la inversión y el gasto. Y vamos a reemplazar. Entonces tendríamos que mis ingresos son mi consumo que no cambió, sigue siendo 100 más la propensión de 0.6 por el ingreso, voy a hacerlo paso a paso, por el ingreso disponible más la inversión que son 50 más el gasto que son 250. Pero entonces, ojo, mi ingreso disponible tendré que reemplazarlo por los ingresos menos los impuestos. Entonces tendré aquí mi consumo, mi propensión y vamos a reemplazar. Entonces, ojo, ingreso menos impuestos. Más la inversión más el 250 del gasto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese menos los impuestos, recuerden que es lo que tenemos aquí para reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues mi ecuación que construimos de impuestos nueva, la tengo que incluir ahí dentro de nuestra ecuación general. Entonces, reemplazamos, nos quedaría que el PIB va a ser igual a 100 más 0.6, que multiplica a y ojo, el signo va a multiplicar a nuestro 100 más 0.45 de y el resto nos quedaría igual.
nuestro 50 y nuestro 250. ¿Qué hacemos? Lo primero que tendríamos que hacer, chicos, es multiplicar el signo. El 100 está multiplicado por el signo y el signo también multiplicaría al 0.45. Es decir, que tendríamos y igual a 100 más 0.6 que multiplica y ahí nos cambiaron signos. Menos 100 menos 0.45 de y. Más el 50 más el 250. ¿Qué seguiría? Que el 0.6 tiene que multiplicar a y, tiene que multiplicar al menos 100 y tiene que multiplicar al menos 0.45. Por lo tanto, nos quedaría 100 más 0.6y menos 60 y nos quedaría ya el 0.6 multiplicado por 0.45 me da menos 0.27. Más el mismo 50, más el mismo 250. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Propiedad distributiva. Todavía no hemos hecho nada más. ¿Qué sigue? Que necesitamos despejar y. Entonces, dejamos todos los y a un solo lado de la ecuación. Me quedaría y menos 0.6y más 0.27y. Y al otro lado de la ecuación nos quedaría el 340. Sacamos factor común, pues podemos dejar el 1 menos 0.6 más 0.27 igual al 340. Perdimos de economía. Pues si no ponen atención, yo creo que sí. Entonces, tendríamos y, que sería nuestro 340, y lo dividimos. 1 menos 0.6, pues nos daría 0.4. Y 0.4 más 0.27, pues nos da 0.67. Y si efectuamos la división, eso nos estaría dando un 507.46. ¿Cuál es el nuevo PIB con los impuestos directos? Pues 507.46. Eso sería. Ya lo habíamos hecho en nuestra clase anterior, paso a paso, solo que sin los valores numéricos. Si ustedes querían, lo que tenían que hacer era reemplazar únicamente. Fíjense cuando lo explicamos en nuestros impuestos directos. ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Reemplazar. Ya el despeje lo tenían listo. Entonces, o lo hacían paso a paso como lo explicamos, o lo reemplazaban con el paso a paso del ejercicio que explicamos en clase, únicamente con las incógnitas. Y de aquí en adelante, pues es replicar los pasos, pero ahora con la nueva información. Es decir, nos están pidiendo ingresos disponibles, nuevamente. Entonces, ya sabemos que el ingreso disponible son los ingresos menos el consumo. Menos mis impuestos. Entonces ya lo tienen. Mi ingreso disponible ahora, pues como el ingreso cambió, ahora pasó a ser 507.46, pues le restamos los impuestos, pero entonces, ojo con algo, los impuestos no son 100, ni los impuestos son solo el 0.45. Para eso nosotros planteamos nuestra ecuación de impuestos. Voy a colocarla acá. ¿Sí? Recordemos que nuestra función de impuestos es completica, es decir, es nuestro 100
más 0.45 multiplicado por el ingreso. Por lo tanto, usted ya puede saber cuánto es el total de los impuestos para este caso. ¿Sí? Diríamos que mis impuestos son los 100 más los 0.45, pero multiplicado los ingresos, que ahora son los 507.46. Y entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Pues los 507.46 multiplicarlo por 0.45 y a eso le sumaríamos 100, es decir, que eso nos daría 328.26. Y ya teniendo los impuestos, pues ya los podemos restar a los ingresos. Es decir, que a los 507.46 le podemos restar los 328.26. Y los ingresos disponibles que estaríamos teniendo para cuando hay impuestos directos serían de 179.1. Siguiente punto, nos pedían el consumo total. También ya lo tenemos. Sabemos que el consumo total serían 100 más 0.6 multiplicado por el ingreso disponible y ya lo calcularon. Entonces es multiplicar por el 179.1. Entonces, en ese orden de ideas, ya nos quedaría el consumo total, que sería su 179.1 multiplicado por el 0.6 y a eso le sumamos 100, que nos daría los 207.46. Luego nos pedían ahorro privado. Es decir, que estaríamos hablando de los ingresos menos el consumo, información que ya tenemos. ¿Quiénes son mis ingresos? Pues los 507.46 menos el consumo, que serían los 207.46. Es decir, que tenemos un ahorro de 300. Luego ya seguíamos con nuestro ahorro público y el ahorro nacional. Entonces, mi ahorro público, en este caso, recordemos que son los impuestos menos el gasto. Ya los impuestos los habíamos calculado, que son 328.26, y el gasto, pues son los 250. Entonces, en este caso tendrían sus 328.26 menos el 250, pues nos daría 78.26. Nos dio positivo. Significa que en este orden de ideas tenemos un superávit presupuestal. ¿Qué podemos ir concluyendo? Pues que los impuestos directos se necesitan. Puede que nuestra población se afecte, sí, pero hay que tratar de explicarles que la economía del país, para poder responder a todas las obligaciones de la población, requiere de impuestos. Y dense en cuenta en los dos escenarios que hemos explicado.
Profe, qué pena, es que me olvidó preguntarle ahorita en el anterior ejercicio. Dime. Pero entonces, por ejemplo, cuando el problema nos habla de despejar, así sea impuestos, gastos o consumo, se despejan de todas maneras, así sea consumo. Pues lo que te estoy preguntando es lo que necesitas identificar. Si ya te estaban dando el PIB, la pregunta no era el PIB. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no tiene sentido trabajar las mismas variables. Todo depende de lo que estén preguntando. Entonces, por ejemplo, si yo te preguntara, el país quiere crecer en un 12%, pero necesitamos saber cuánto es el consumo autónomo de los familias, o qué pasa con el consumo autónomo. Pues te están diciendo es que ya el consumo no puede ser el mismo que te toca despejarlo para saber qué ocurre con esa información. Listo, profe. Y aquí ahorita en el tercer punto, hay que hacer todo ese procedimiento de los ingresos, el consumo, los ahorros. Claro, porque mira lo que te dice. Con la misma información del punto 1, calcular el nuevo PIB teniendo en cuenta unos impuestos. No, solo les estaba pidiendo el PIB. Es decir, solamente les estaba pidiendo hasta acá. Que llegaran a este PIB. Listo. No, yo sí, yo estaba viendo yo y profe. Listo, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces la idea es que ustedes, en este taller era solo numérico. El siguiente taller ya viene con análisis, ¿sí? Digamos que una cosa es aplicar las ecuaciones y llegar a los datos de una forma correcta, y otra es lo que hemos tratado de ir mirando el día de hoy, cómo vamos haciendo los análisis de interpretación, ¿sí? Digamos que en ocasiones para la población, decirles, sí, el PIB del país aumentó 100 millones, chévere. Pues dígame eso, ¿en qué está cambiando la situación? Eso va a hacer que nos pongan más impuestos, eso va a hacer que el gobierno gaste más en nuestra población, o qué es lo que está sucediendo con esa información. Entonces, para eso son importantes ir haciendo, en la medida en la que vamos calculando los datos, ir haciendo los respectivos análisis. ¿Bien? Bueno, chicos, esta es la solución entonces de nuestro taller número 1 de segundo corte. La idea es pues que tengan el solucionario, revisen qué fue lo que de pronto los pudo haber confundido, repasen para el quiz. El quiz va a hacer referencia a qué? Pues a lo que hemos estado explicando. El día de mañana vamos a empezar con la curva ISLN. Recuerden que habíamos iniciado hasta ahora explicando la parte teórica. Desde mañana empezamos con la parte numérica. Pero entonces la idea es que vuelvan y revisen su taller, vuelvan y miren el solucionario. Si quieren, vuelvan y terminen como estábamos haciendo aquí cada uno de los puntos para que ustedes vean, digamos, la diferencia y estudien lo que hemos explicado hasta el momento. El quiz son únicamente 5 preguntas, ¿listo? Tanto teóricas como numéricas. Pueden salir cualquiera de las dos para que entonces estudien ambas cosas. Estudien tanto la parte teórica que hemos ido explicando como la parte de los ejercicios. Bueno, chicos, muchísimas gracias por nuestro espacio de clase de hoy. Entonces yo les subo la grabación de la clase a la Blackboard para si la necesitan para reforzar o aquellos que de pronto no se hayan podido conectar en nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos. No sé si necesiten algo adicional o alguna pregunta, muchachos. No, profe, todo claro, muchas gracias. Profe, profe, ¿el quiz para cuándo sería? Dime. ¿El quiz para cuándo sería? Mañana empezamos curva ISLM, el quiz queda habilitado, yo creo que lo dejo habilitado para hasta el día martes o miércoles, para que ustedes decidan en qué momento lo desarrollen. Muchas gracias, profesora. Bueno, Listo, profe, gracias. ustedes, chicos, que estén muy bien, cuídense.